Buenos días, soy Alejandro Agudo y estoy aquí con Ingrid Oncala, bióloga y oceanógrafa colombiana, nacida en Bogotá, ¿no? Y que ahora reside en Estados Unidos desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Desde bastantes años. Y bueno, pues ya va a participar en la conferencia anual de IANS, de la IANDS de este año 2020, y va a compartirnos pues su experiencia cercana a la muerte y todo lo que ha venido después de esa experiencia. Yo quería, bueno, primero darle las gracias por concedernos esta entrevista, y lo primero de todo, preguntarle empezando desde el principio, por su experiencia cercana a la muerte. Ella la vivió siendo muy pequeñita, con casi 3 años, casi no había cumplido los 3 años, allí en su casa de Bogotá. Y vamos a pedirle que nos cuente los detalles que ella recuerda de aquel momento tan tremendo y que tantas repercusiones ha tenido. Y luego, cómo es posible que siendo tan pequeñita los recuerdos se queden de una forma grabadas tan impresionante, ¿no? Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo fue lo que recuerdas tú de aquel momento, siendo tan pequeñita? Ay, Alejandro, primero que todo, gracias por tenerme aquí, es un gran placer, es un honor y bueno, sí, es increíble. La gente me pregunta normalmente cómo puedes recordar si eras tan pequeña, pero te cuento que experiencias como estas nunca se borran de la mente, Uh-huh. porque son experiencias muy, diría yo, reales, muy impactantes, muy fuertes. Empezando porque, bueno, también hubo mucho trauma envuelto en la experiencia y mucho contraste. Entonces, para contarles qué fue lo que pasó, yo, como dices, tenía cerca de 3 años, vivía en Bogotá, Colombia, con mis padres y mis hermanas. Y estábamos en casa. Mis padres trabajaban y se iban temprano en la mañana y nos dejaban el cuidado de una señora que hacía servicio. Y esta señora, cuando mis padres no estaban en casa, no prestaba mucha atención de lo que hacíamos. Y entonces mis padres fueron a trabajar temprano en la mañana y nos dejaron con esta señora. Ella se fue a su habitación a escuchar radionovelas. Y mi hermana, que tenía cerca de 4 años, yo cerca de 3 años, decidimos que íbamos a jugar en un patio de la casa. En este patio había un tanque de agua para recolectar agua para lavar la ropa a mano. En esta época no teníamos lavadora eléctrica, entonces la ropa se lavaba a mano. Y este tanque era un tanque de unos 900 galones de agua, era un tanque grande, y al lado había como una superficie para lavar la ropa. Y mi hermana y yo encontramos un balón y juguemos a tirar este balón, a lanzarnos el balón a través de este tanque. Y entonces ella se montó en la superficie que estaba al lado del tanque, que era un poco más seguro, y yo me fui al otro lado del tanque, que era un borde delgado. Y no, pues uno a esa edad está pensando solo en divertirse, nada pasa. Y me puse yo con mis rodillas dobladas en el borde del tanque, con mis piernas dobladas, y ella lanzó la bola. Y cuando lanzó la pelota, no aplicó fuerza suficiente y se cayó en el agua. Claro, a esa edad, sin saber nada de física, yo me incliné a tratar de agarrar la pelota del agua, y cuando la toqué, rodó en la superficie del agua y me caí en esta poceta. Y entonces la gente tiene la idea, yo siempre explico, de porque nací en Colombia
vengo de un país de clima cálido, pero yo nací en las montañas. Y a esa altura la temperatura en el agua es bien baja, más o menos bien temprano, 6 de la mañana, puede ser 3, 4 grados centígrados. Entonces, claro, cuando caigo en esta agua, con ese frío, esta agua helada, siento ese frío primero. Este fue uno de los primeros contrastes tan fuertes, Alejandro, sentir esa sensación de... Y fue cuando en ese momento sentí como si el pecho se me hubiese como colapsado. Porque yo a esa edad nunca había estado en una piscina, No nunca había sabías nadar. estado, no sabía nadar, no tenía la idea de que si tenías la cabeza bajo el agua no podías respirar. No sabía. Claro, cuando siento esta sensación de que no puedo respirar y me entra este estado de terror absoluto, pánico. Y claro, trato de ir a la superficie, pero no sabía nadar. Y en ese momento en que estoy en este estado de lucha, de pánico completo, como en un instante, así en un segundo, ¡boom! Experimenté la calma. Absoluta paz, tranquilidad. Wow, no había nada por qué luchar, no había necesidad de respirar ningún aire, no había necesidad de ir a ningún sitio. Era el estado de absoluta paz. Y entonces, de ahí es cuando viene esa sensación fuerte de contraste, del terror a la paz. Y entonces, ese es el otro contraste fuerte que experimenté. Y todas estas cosas para guiarte a ver por qué no olvido esta experiencia. La otra fue que el tanque, como era totalmente hecho de cemento, era oscuro y tenía un techo. Entonces, imagínate, lo último que vi con mis ojos abiertos fue la oscuridad del tanque. Y estaba en esta oscuridad cuando, ¡boom!, de repente una luz que venía de abajo se encendió. Y era una luz como la luz de una vela que puede iluminar toda el agua alrededor. Y yo, ahora había luz. El otro contraste fuerte fue que en el momento en que me estaba ahogando, imagínate, en ese momento de pánico, de angustia, yo podía escuchar mi corazón palpitando en mi cabeza, boom, boom, boom. Y todo ese ruido se había ido. Y es cuando yo digo que experimenté lo que yo llamo el silencio detrás del silencio, el silencio absoluto. Eso te lleva a un estado de calma total. ¿Cómo será que con el tiempo yo quería encontrar luego más tarde en mi vida ese mismo silencio? Porque es un silencio relacionado con absoluta paz. Entonces ahora estaba en ese estado de dicha. Y empiezo a ver burbujas que aparecían en el agua. Y estas burbujas estaban rodeadas de luz. Y entonces, claro, con ese espíritu infantil, empiezo a perseguir estas burbujas. Maravillada. Cuando volteo mi cuerpo y veo, o me volteo, en ese momento no sé en qué estado estoy, entonces yo solo me volteo y veo mi cuerpo, veo el cuerpo en el agua. Pero increíblemente, Alejandro, en ese momento yo supe que ese cuerpo era mi cuerpo. Estabas todo el rato en el fondo del agua, o sea, no subiste flotando ni nada de eso, ¿no? No, estaba al fondo, con los ojos abiertos. Que fue lo que yo experimenté, lo último que vi, la oscuridad del tanque. Y yo veo este cuerpo, imagínate el impacto, siempre me quedó en la mente de ver este cuerpo, los ojos abiertos, flotando en el fondo del tanque. Y yo veo el cuerpo, pero no me asusté, no me dio angustia, ni siquiera me dio sorpresa. Era como si,
esto es una cosa que ya ha pasado en la evolución de Ingrid, como en mi historia de mi existencia. Ujú, Como, esto yo ya lo he vivido antes. Imagínate, y solo tenía casi 3 años. ujú, Entonces yo observo el cuerpo. Y aquí viene el otro contraste increíble, Alejandro. Yo nací como una niña muy enferma y yo pasé los primeros casi 3 años de mi vida muy, muy enferma. Tenía enfermedades respiratorias, estaba muy mal. Y wow, imagínate cuando yo estoy en este estado de absoluta libertad, paz, nada dolía. Yo ni siquiera sabía lo que era estar bien, porque por 3 años había estado enferma. Y ahora experimento este contraste de wow, me siento increíblemente bien. Entonces, ¿qué crees que hice cuando observé este cuerpo? Dije, no vuelvo ahí. Y esa fue mi decisión en ese momento. Y es increíble la claridad y las decisiones que hasta se pueden tomar. Y en ese momento di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y cuando di la vuelta empecé a ver flores, flores que se abrían de la nada. ¡Wow! Cuando veo estas flores y de repente las flores, ¡pum!, me recogieron y empecé a flotar. ¡Wow! En un estado de absoluta maravilla. Yo digo que es como, pongo la analogía de, es como volver al vientre materno, ujú. donde no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente está siendo hecho. Imagínate ese estado de absoluta relajación, de dicha. Y cuando estoy en este estado de dicha, aquí viene la parte increíble también de esta experiencia, que fue luego cómo pude ver y personas que estaban acá en la tierra pudieron corroborar la experiencia que estaba teniendo, porque en el momento en que estoy flotando en estas flores, mira, en un instante aparezco en el cuarto de la señora del servicio y estoy flotando en el techo y la estoy mirando a ella acostada en la cama, escuchando radionovelas, Ujú, hasta el punto en que tengo la claridad increíble de que estaba escuchando una radionovela. Y entonces yo la observo y yo digo, esta es María, pero ella estaba, nada, no se dio cuenta de nada. Y así otra vez, en un flash, aparezco en el camino de mi madre. Mi madre no tenía auto en este entonces y le tocaba caminar y era un barrio grande y le tocaba caminar unos 10 minutos para llegar a su parada del bus, ujú. de su transporte. Y cuando yo aparezco en su camino, yo otra vez estoy flotando arriba de ella y la observo y digo, this is mommy. Mira, Alejandro, en ese momento ella se detuvo y dijo, algo pasa en casa. Y dijo, pero con la certeza de que algo pasaba con alguna de sus hijas. En ese momento no siguió corriendo, no siguió caminando, ni siquiera dio un paso más, se detuvo, se dio la vuelta y empezó a correr a casa. Y yo la observo y yo digo, pero en ese momento me distraje con el saber que donde ponía mi mente podía ir. Si veía un perro, a mí me encantan los animales, un perro en un parque, ¡pum!, estaba ahí. Si veía un pájaro, ¡pum!, estaba ahí. Es darse cuenta que el tiempo y el espacio habían desaparecido. Y me puse a jugar este juego de ir a diferentes sitios. Y otra vez, como en un instante así, todo esto pasaba así rápido, boom, aparecí en un ambiente que era hecho totalmente de luz. No había nada más que radiante, radiante luz.
Alejandro, fue la primera vez en los casi 3 años de mi vida que sentí que había vuelto al hogar. Ujú. Fue la sensación de, oh, estoy de vuelta en casa. Y era como, otra vez, como si no hubiesen ni siquiera pasado 3 años, como si hubiese salido en la mañana a la escuela y volvía en la tarde y volvía al hogar. Y sentía, aunque no vi a nadie o escuché a nadie, sentía que era recibida, que estaba de vuelta en casa. Y fue en ese momento cuando, por más de que yo había visto mi cuerpo sumergido en el agua, hasta ese momento no tenía esa claridad total de que yo no era Ingrid, de que yo no era ese ser, sino que yo era energía pura, luz pura. Y en ese momento me observo y digo, soy un ser de luz. Y empiezo a sentir la sensación como que me difundía con la totalidad. Me hacía parte de la totalidad. Y fue cuando experimenté algo que va más allá de ese sentimiento hasta de totalidad. Sentí el estado que yo llamo la nada, que llamo el no ser. Y cuando la gente me pregunta, ¿pero qué es la nada? Digo, en el momento que te diga qué es, deja de ser nada. Un espacio sin realmente descripción, sin característica, no hay color, no hay luz, no hay sonido. Lo único que yo puedo decir es un estado de absoluta presencia, conciencia pura. Y cuando estoy en este estado, Alejandro, de totalidad, mi madre llega a casa. Y esta es la otra cosa increíble. Nosotros vivíamos, esta era una casa grande, y ella supo exactamente a dónde ir. Porque si pierde tiempo yendo a otro cuarto, a otro sitio, bueno, ahí sí definitivamente yo no estaba acá. Pero no, ella supo exactamente que tenía que ir a este patio, y en este patio estaba mi hermana. Y esta es la otra cosa, mi hermana jamás olvidó esta experiencia. La marcó también por el resto de su vida, porque ella trataba de ayudarme, pero ya era muy pequeña y este pozo era muy hondo, o este tanque. Y entonces, cuando ella ve a mi madre, le dice, Ingrid está ahí y no puedo hacer nada, no puedo sacarla. Entonces, claro, mi madre salta, se mete entre el tanque, me saca del agua, y ella dice que yo era como una muñeca de trapo. No había vida en este cuerpo. Ella dice, tú estabas toda pálida, los labios, las uñas, todo morado, azul. Y ella dice que me sacudía, no había vida en este cuerpo. Pero esto es lo otro maravilloso, Alejandro. Mi madre estaba entrenada para hacer resucitación cardíaca porque trabajaba con niños. Y sabía cómo hacer esto para niños. Si no, imagínate, no habría sabido qué hacer. Perdona, ¿cuánto tiempo crees que estuviste así en el tanque sin respiración y todo eso? Más o menos. Se piensa del momento en que mi madre salió de la casa, bueno, ahí pasó un tiempo, pero si solo contáramos el tiempo en que ella de pronto se tardó en regresar corriendo, digamos, podría haber sido entre unos 8 y 10 minutos. O sea que fue bastante largo. Siempre se piensa, esta niña no debió haber sobrevivido, y esos son los milagros, pero lo increíble, por eso siempre lo menciono, es que la temperatura del agua estaba tan fría. Y bueno, de ahí realmente los milagros de la vida. Mira que médicamente, luego también un poco hablando con los doctores, explica que de todas formas a esa edad, cuando el bebé está tan pequeño, 2 años todavía, está el reflejo de que se cierra la garganta, la tráquea, y no pasa el agua a los pulmones. Entonces varias cosas explican por qué, bueno, no morí ese día, pero yo digo, es el milagro de estar acá. ¿Y tu madre entonces empezó a hacerte masaje cardíaco? Todo, y yo no sentí nada en ese momento, porque mira, lo que te digo, yo me había
desconectado completamente de esta realidad, de este nivel de conciencia. No tenía ninguna conexión a ese momento. Yo no sentí lo que estaba haciendo, nada. Y fue cuando de nuevo, lo que te digo, de esta experiencia, todo pasaba así, ¡puf! En un flash. Sentí que había saltado del edificio más alto del mundo. Y era como si me jalaran, como si, haz de cuenta, hubiese una aspiradora que me estaba jalando y nada pude hacer para evitarlo. Fue la sensación de que no, no, no. Y caí y caí en el cuerpo. Y fue cuando, bueno, volví a experimentar el frío, volví a experimentar el terror, la enfermedad, otra vez un cuerpo. Vi el contraste, lo sentí de volver a un cuerpo que no estaba sano y sentir que estaba otra vez como en una prisión, la prisión del cuerpo, y créeme, no fue fácil. No. Sí, sí. Luego, siempre se ha dicho que las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, pues bueno, su vida les cambia para bien y, digamos a nivel muy profundo así es, pero muchas veces, y creo que es tu caso también, no es nada fácil de digerir una experiencia así, siendo tan pequeñita, además, haber vivido una cosa tan fuerte, parece que no luego no fue tan fácil tu infancia y tu primera juventud y todo eso. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo fue esta corroboración que dices que luego esta chica María y tu madre, estos dos detalles de oír la radionovela y todo eso, en algún momento luego tú lo comentaste o se lo comentaste a ella y ella dijo que sí, que estaba allí eh, leyendo eso o oyendo eso, o se lo dijiste a tu madre que tú lo habías visto y que ella sintió algo? ¿Cómo fueron esas corroboraciones? Sí, claro, y eso, esto fue increíble porque mi madre, luego, obviamente con el tiempo, cuando hablamos de todas estas experiencias, mi madre tenía la absoluta claridad. Ella dice, yo volví a la casa porque yo escuché la voz que me decía, algo pasa, algo pasa. Y ella dice que, y varias veces ella decía, ella escuchó como cuando un hijo lo llama a uno, mami, Ujú. que fue lo que yo le decía a ella, pues es que yo te, yo te vi, oh, that's mami. Y entonces mi madre sintió, sí, exactamente, que estaba la presencia y dijo, tengo que volver a casa. Ujú. Y cuando mi madre entra a la casa, luego de sacarme, de hacer todo lo que hizo la empleada, mira, Claro. estaba tan dormida que ni siquiera se había dado cuenta de nada, pero esto fue increíble porque fue la manera también de corroborar lo que la empleada estaba haciendo y lo que yo le dije a mi madre que la empleada estaba haciendo. Estaba en su cuarto, pues escuchando radionovelas y claro, después de todo esto, mi madre entra a su cuarto y ella estaba dormida, la despierta, le dice, pero mira, y sí, ella estaba escuchando radionovelas en el cuarto, pero bueno. Tú le dijiste a tu madre, nada más recobrar el conocimiento, que la chica estaba en su cuarto escuchando radionovelas, ¿o fue luego más tarde? Ah, sí, Luego sí, más tarde, sí, porque cuando en ese momento de volver, pues, uff, sí, sí, no, sí, sí. es No está tremendo. uno. Sí, sí, sí. Claro, luego más tarde. Y bueno, entonces mi madre, sí, eso era lo que la empleada estaba haciendo. Ujú, ujú. Y Efectivamente. mi hermana, imagínate cómo son las cosas y cómo todo tiene un propósito. Y mi hermana, hasta las cosas que pasan, hasta el sentir que yo estaba, nací tan enferma, dio el propósito de que yo pudiera experimentar ese contraste de lo que era estar en un cuerpo enfermo y lo que era estar libre de ese Ujú, cuerpo. ujú. Entonces, imagínate ese contraste tan increíble. Y el que mi hermana estuviese ahí cuando mi madre llegó, el propósito de esto era corroborar a mi madre que yo estaba en ese tanque. Ujú, ujú. Y a mí me pregunta la gente, ¿por qué tu hermana no se fue a buscar a la señora del servicio? ¿Por qué no fue?
porque esta señora nos trataba bien fuerte, a veces nos trataba bien mal. Ya. Entonces teníamos miedo, se supone que no debíamos estar jugando en este tanque. Entonces, claro, si un niño tiene miedo de un adulto, no va a ir a decirle Claro. nada. Entonces, hasta ese momento ya estaba tratando de sacarme del tanque, pero no, era muy profundo Otra de las cosas que es impresionante de tu experiencia, que además es otra característica que también se ve en muchos casos, es eso que dicen que después de estas experiencias muchas veces se queda, digamos, algún tipo de puerta abierta de conexión con alguna otra realidad espiritual o algo así. Y creo que en tu caso esa puerta abierta se quedó con lo que tú llamas tus amigos de luz, ¿no? O tus seres de luz, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco cómo han sido esos contactos, cómo ha sido en qué momentos has tenido esos contactos con ellos, cómo han sido, o quiénes crees que son para ti, o cómo te han ayudado, o en qué momentos han aparecido luego en tu vida esos seres de luz. Esa puerta quedó abierta y empecé a tener lo que conocemos ahora como experiencias de salirse Atrás. del astral. Y entonces iba a dormir, me salía del cuerpo y volví a experimentar el espacio de la luz, la realidad de la luz. Y yo quería estar en esa luz y quería estar en esa luz. Y en uno en estos momentos en que las cosas estaban tan difíciles, acuérdate también Colombia, no sé, sabes, es un país que ha estado en problemas, en guerra y bueno, mis padres tratando de vivir el día a día con toda esta catástrofe era bueno, ella se va a poner mejor. Entonces, bueno, vivíamos el momento así y yo empecé a ir a dormir y a visitar este espacio de luz y en uno de estos, o en uno de estas, yo lo llamo viajes, viajes a la luz, un día me vi rodeada de luces que brillaban de todos los colores. Alejandro, eran todos los colores y eran luces que como estrellas, haz de cuenta, como si estuviera parado uno alrededor de las estrellas, en el firmamento, y yo, wow. Y luego en otro de estas experiencias, un día una de estas luces que brillaba en un color amarillo brillante, intenso, se transformó en un cuerpo humano y me tocó y me dijo, no dijo nada, me tocó y yo dije, eres un ser de luz. Era como si quisiera mostrarme, somos lo mismo. Y claro, yo había experimentado el verme a mí misma como un ser de luz. Entonces en ese momento dije, wow, eres un ser de luz. Y entonces seguí experimentando simplemente el estar en la compañía de estos seres. Y fue un día en que estaba yo tomando una ducha, ya para esto tenía cerca de 4 años, y estaba tomando una ducha, estaba tranquila, cuando una de estas luces que brillaba en un azul absolutamente intenso, ¡boom!, se presentó en el Hasta vaso. ahora solamente las habías visto, digamos, dormida, ¿no? Dormida. Y mira, esto es increíble, Alejandro, porque, bueno, obviamente mis padres le dijeron a esta señora que nos cuidaba antes que se fuera y trajeron otra nueva, pero esta señora, bueno, era mejor, pero igual no ponía mucha atención a nada y cuando mis padres no estaban me dejaba dormir, porque así no tenía que atenderme. Entonces yo dormía porque quería estar en este espacio de luz. Y entonces es cuando yo veo increíblemente con el tiempo, entiendo que debe haber un balance. Porque claro, al yo ver los seres de luz en este espacio tan increíble, yo no quería estar despierta. Yo quería dormir. Pero obviamente no podía ser la niña que dormía para siempre.
Entonces, cuando un balance se debe presentar. Ujú. Bueno, el balance fue, ahora los seres de luz empezaron a presentar aquí en esta realidad, en este espacio. Y claro, yo veo este ser de luz en el baño y dije, ahora los seres de luz están aquí. Y fue cuando ya los empecé a experimentar acá. Y se presentaban en todo lado, yo los veía en todas partes, pero me daban regocijo, me daban alegría, me sentía en casa y fue cuando me empecé a curar, empecé a comer de nuevo, empecé a jugar con mis hermanas, empecé a sentirme mejor y hasta ese momento no decían nada, no hablaban nada, pero su presencia sola, Alejandro, era tanta la paz, tanto el amor. Estas cosas las comentaste, lo de los seres de luz por la noche y luego cuando salieron, ¿las comentabas con tu madre o porque creo que tu madre también había tenido experiencias y más adelante creo con tu abuela? ¿Cómo recibió tu familia estas cosas si las comentabas tú? Al principio no, porque en esta primera conversación con los seres de luz fue cuando ellos dijeron que era mejor que yo no mencionara esto a nadie porque no lo iban a entender. Y ya me había dado cuenta, porque antes de que se empezaran a hablar y estas cosas, yo decía, ay, que yo veo seres de luz y creían que estaba creando una historia, porque a los niños pues, realmente a veces no se les cree, ¿no? Ujú. Estás inventando una historia o bueno, qué bueno, y ya, es un sueño, no pasa nada. Entonces ahí había quedado y cuando los empiezo a escuchar, dicen, es mejor que no les digas porque no van a entender. Pero yo decía, ¿por qué no entienden? ¿Cómo así? Yo pensaba que todo el mundo también los podía ver. Ujú. Y no entiendo por qué no me creen, por qué no entienden. Claro, me empecé a dar cuenta, sí, no, realmente no los ven. Y como tú dices, mi madre fue la primera persona que realmente me dio una validación, porque ya entré a los 5 años y empecé a ir al kinder. Y como los seres de luz me habían dicho que no hablara de ellos porque la gente no iba a entender, y ya había comprobado que no entendían, empecé a dibujar, a pintar seres de luz en todos lados. Y ahí fue también cuando descubrimos que era otra cosa que yo no sabía, que otros no veían, auras. Ujú. Yo veía las auras de todo, la energía alrededor de todo, no solo las personas, los objetos, todo, las plantas. Entonces yo pintaba todos, y mi madre en sus cosas que guardó tenía algunos de sus dibujos, yo pintaba todo con auras. Y entonces, claro, la profesora un día ya curiosa se me acerca y dice, bueno, y es que estos son el sol, las estrellas, ¿qué pintas tanto? Y le digo, no, son mis amigos los seres de luz. Claro, la profesora como que, uy, esta niña. Y para la profesora y en el colegio yo ya era una niña extraña porque yo hablaba de cosas que ellos no entendían. Yo ya tenía temas que eran muy elevados para una niña tan pequeña, tenía esta capacidad de aprendizaje tan impresionante. Entonces, claro, en ese momento la profesora dice, toca llamar a tus padres porque algo está raro. Entonces, Con qué edad sería eso más o menos? 5 años. Ujú. Entonces mi madre vino a la escuela y es cuando la profesora muestra todos estos dibujos a mi madre. Y yo en ese momento como de angustia le digo, mami, estos son los, porque ya miraban todas estas energías, bueno, empezaron a hablar y yo digo, mami, pero esos son los colores que todos tenemos y estos son mis amigos, los seres de luz. Entonces la profesora pensaba que le dice a mi madre, ella tiene amigos imaginarios. Esta niña hay que hacerle un estudio, ella no está bien. Entonces mi madre dijo, no, eso solo es una faceta. Y en ese momento mi madre se volteó y me miró con esos ojos de madre de calla, porque claro, ella también era profesora, no quería que estuviese en problemas y yo, claro, sentí este dolor, esta pena de que nadie me cree. Los seres de luz tenían razón, nadie me cree. Ujú.
Y cuando estábamos en el autobús yendo a casa, mi madre se voltea, yo muy triste, me dice, yo te creo. No te imaginas, yo, ¿what? La dicha, ¿cómo? Me dice, sí, yo te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. Así que te viene por parte materna. Sí, y luego me entero que no solo es mi madre, pero una tía y otro, y el bisabuelo, y bueno, bien, viene por generaciones. Y entonces mi madre es cuando me dice, yo veo lo que llaman espíritus. Yo no sabía a los 5 años que era un espíritu. Entonces yo le digo, pero es cuando mi madre me dice que ella había aprendido a estar en silencio, porque venimos de un país católico Ujú. y hablar de estas cosas no estaba permitido. ¿El colegio también era católico al que ibas Era tú? católico. Sí, entonces mi madre dice, no puedes hablar de estas cosas. Y yo le digo, pero bueno, ¿por qué? Y ella explica por qué la gente no entiende, les da miedo. Estos son temas que no están abiertos. Y ella dijo, yo aprendí a estar en silencio. Ujú. Entonces, pero luego imagínate, el tiempo pasa, Alejandro, y a los 6 años yo empiezo a ver lo que se llaman espíritus. Y me pegué el susto más terrible de este mundo. Y yo voy y le cuento a mi madre, es un recuento largo, pero está en el libro, cuando lo quieren leer. Y entonces es cuando yo le digo a mi madre, no, mami, los seres de luz y los espíritus no son lo mismo. Claro, Ujú. mamá no entendía que era lo que yo pensaba que era lo que ella veía. Entonces me dice, entonces explícame bien qué es lo que ves. Y le dije, no, lo que veo es luz y estos seres no tienen forma humana, no tienen características físicas. Expliqué todo. Y me dice, ella queda con sus ojos así, me dice, ¡ah! Y empieza a llorar, me dice, lo que yo creo que tú ves son ángeles. Ujú. Me dice, yo creo que tú estás en compañía de los ángeles. Entonces yo le digo, mami, pero no sé si son ángeles porque ellos no tienen alas. Entonces, porque claro, lo Ujú. católico era lo que conocíamos. Y mi madre dice, pero yo creo que son tus ángeles guardianes. Y bueno, como yo tenía esta comunicación ya por un par de años con los seres de luz, yo les preguntaba cosas, les digo, bueno, ¿qué es con estos espíritus? Porque ellos me causaban miedo, yo los llamaba los espíritus oscuros. Ujú. Y yo pensé que la respuesta iba a ser, ah, sí, esos espíritus, nosotros. Y es cuando la respuesta increíble, increíble, Alejandro, porque es cuando ellos me dicen lo que tú llamas espíritus, tú, nosotros somos lo mismo. Ujú. En esencia somos lo mismo. La única diferencia es la conciencia que tenemos, que tiene cada uno acerca de quién eres. Entonces, depende de qué tan despierto estás. Entonces estarás en una posición diferente. Entonces, wow, esto fue increíble. Entonces es cuando yo les digo, mi mamá dice que ustedes son ángeles. Eso es lo que ustedes son. Y viene esta otra respuesta divina, increíble, porque y mira, es cuando uno ve el universo como es de dulce y de compasivo, porque me dicen, nosotros somos lo que tú quieres que seamos. Entonces es cuando vemos que el universo se manifiesta en la manera en que lo podemos entender, Ujú. que lo podemos absorber, en que lo podemos digerir. Ujú. Pero al mismo tiempo tenía esta otra pregunta, la pregunta del por qué yo. Ujú. Porque yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque obviamente con el tiempo, Alejandro, me empecé a dar cuenta, ellos no ven esto, ellos no sienten esto, ellos no tienen esta conciencia, ellos no aprenden de la manera en que yo aprendo, ellos no tienen visión. Obviamente, yo no era como la mayoría de la gente a mi alrededor. Entonces siempre era esta pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Ujú. yo soy diferente? Y Y ahí en se ese abrió el paréntesis, ¿no? el paréntesis es cuando los seres de luz me dijeron, en 20 años lo entenderás. Yo dije, ¿cómo 20 años? Eso es una eternidad. Pero en ese momento dije, ellos dicen,
tú quieres un cambio, tú quieres otra cosa. Y dije, sí, quiero ser como los demás. Entonces, es cuando ese paréntesis se dio, yo dije, pero yo explico a la gente que es como, para dar una analogía, no es que uno se desconectó y hasta ahí terminó esa experiencia, no, es como cuando tú te vas de casa, te vas a tu college, a tu escuela, y tus padres siguen ahí en casa, pero tú cogiste un avión, lo que sea, te mudaste y te fuiste a otro sitio. Entonces, la conexión es que a una llamada telefónica y hablas con tus padres. Entonces, esto es lo mismo, la desconexión se dio en el sentido en que empaqué mis maletas y me mudé para otra parte, pero la conexión siempre estuvo ahí, pero ya a un nivel diferente, ya ujú, no viviendo en la misma casa o digamos en el mismo espacio plano ujú. de realidad. Entonces de ahí ya empezó yo a vivir ya cosas más, digámosle, humanas. Sí, una vida un poco más normal, ¿no? Ahí ya te dedicaste más a la universidad, al trabajo, ahí es donde conoces al que luego fue tu marido, os cambiáis a Estados Unidos, trabajas para la NASA, eh, tienes a tu bebé, a tu hijo, a tu hija, no sé si es hijo o hija, Hijo. hijo. Y llegó un momento, efectivamente pasados 20 años, ¿no? Que las cosas empezaron a poner otra vez duras, difíciles y llegó un momento que tuviste que buscar ayuda eh, y volver un poco a ese mundo espiritual, ¿no? Sí, sí, y mira que increíblemente yo obviamente no me había dado cuenta que 20 años habían pasado. Pero de todas formas, en ese paréntesis, yo te digo una cosa, la vida fue supremamente difícil. Viví en una Ujú, zona de guerra por 3 años, que fue donde conocí a mi esposo, muchas cosas muy fuertes. Pero ¿qué es lo que estos retos hacen? ¿Qué es la belleza de la vida? Llevarte a que, bueno, te dan tu estrujón para que en un momento digas, vuelvo a la luz, vuelvo a preguntar por qué es todo esto, para qué es todo esto y a buscar la claridad. O si no, se queda uno en lo mismo. Si uno está muy cómodo en el sofá viendo televisión para que se ujú, mueva, llega ujú, un momento en que la vida te manda una tormenta, una inundación y te toca pararte del sofá. Entonces, claro, pasar todo esto y llega un momento en que había habido tantos sufrimientos, tantos en la vida, volver de la zona de guerra, descubrí que tenía postrauma de guerra, cosas muy difíciles, mi esposo se tenía que ir y empiezo a caer en una depresión de estas tremenda, 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 a preguntarme para qué es todo esto. ujú. ¿Ves? Esas son las preguntas que lo llevan a uno de nuevo a mirar adentro. Y bueno, la depresión, la caída fue tan fuerte que pensé en el suicidio. En un momento dije, no quiero estar aquí. Y empecé a sentir la desolación de haberme desconectado de esa manera de los seres de luz y quería volver al hogar. Esa sensación, quiero volver. Y es cuando le pregunté y volví a rezar, volví a decir, y mi rezo no era cambien esta situación o pedirle a Dios cambie esto, era no, dame claridad, ¿cómo hago para ver lo que no puedo ver? Estoy ciega y quiero ver. Entonces fue cuando, bueno, gracias a Dios se presentó, mira, la respuesta fue muy sencilla. A veces creemos que las respuestas tienen que ser algo complejo, que la verdad es compleja, la verdad es sencilla. Y es cuando recibí el mensaje, bueno, está este psicólogo, va a buscar ayuda. Porque yo hasta ese momento, claro, ya uno se vuelve como que no necesito de nadie, yo soy Ujú, yo, ujú, y todos esos años nunca, bueno, no, a mí no me hace falta la ayuda de nadie. Claro, en ese momento dije, sí, necesito ayuda. Y las sincronicidades son increíbles, Alejandro. En un mismo día, 3 personas, uno en internet y 2 personas separadas me hablaron de la misma persona. Ya entiendo, comprendo. Me llegó la guía. Fui y visité a este doctor y es cuando me dice que escribiera una lista de sufrimientos. Yo dije, ay, no, yo escribo ciencia, yo no escribo esos sufrimientos.
uno arrogante. Me dice, no, mira, si tú escribes de los sufrimientos, eso es catártico, eso ayuda a sacar. Bueno, escribí esta lista y cuando se la mostré, Alejandro, la lista era tan larga, que dijo, nunca había visto nadie en mi vida, en mis 37 años de carrera, que haya sufrido tanto y esté mentalmente estable. Me dijo, me quito el sombrero. Pero yo quedé aterrada, yo dije, ¿cómo? Si yo no pensé que era la que habría sufrido más ni nada, yo, ¿what? Entonces en ese momento esa pregunta volvió con una fuerza intensa. Y claro, yo lloré y le dije, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y no te imaginas la respuesta, otra vez lo más sencillo y lo más increíble. ¿Por qué no? ¡Wow! ¿Por qué no? Pero la otra cosa maravillosa, y es cuando yo menciono lo importante que es la comunidad médica, en que para que uno se pueda realmente curar, es darse cuenta que esa persona había estado escuchando. Alejandro, el poder que tiene el que uno escuche y el que se sienta escuchado. Supe que había estado escuchando, que yo lo había ido a ver ya como un año, cuando me empieza a decir, mira, gracias a, sin unas notas tomadas, nada, él no se sentaba a escribir, él me escuchaba, era increíble y era muy espiritual también, entonces eso me dio, era la persona adecuada. Entonces en ese momento me dice, mira, gracias a esto hiciste esto, gracias a esto, gracias a esto, ¡wow! Y empieza a atar todos los cabos. Y yo empiezo a sentir que todas las neuronas en el cerebro se me conectaban. Y yo dije, ¡oh! Empecé a ver propósito detrás de las experiencias. Empecé a ver que todo tenía un propósito, que todo tenía una razón de ser. Y en ese momento es cuando empecé a sentirme en el estado más increíble de gratitud. Me di cuenta, wow, hasta las cosas que hubo un momento en mi vida que casi fui violada, casi fui asesinada. Mira, te cuento, las historias van y van. En ese momento hasta eso agradecí y dije, no puedo creer que me agradezco, estoy agradecida por esto, porque eso me mostró, gracias a esto, viste esto. Gracias a esto despertaste esta conciencia y vino también lo que se llama el perdón real. Porque muchas veces damos perdón, te perdono, pero no me olvido. Eso no es perdón, eso no es real. Eso es ego. En este momento fue darme cuenta, Alejandro, que no había nada que perdonar, porque nada había pasado para herirme. Todo había pasado para ayudarme a despertar. Qué impresionante. Ya para ir terminando, quería preguntarte también, dado que a mí es un tema que me interesa especialmente, que eres científica y ahora has escrito tu libro que va a ser, está traduciéndose al español, me parece, ¿no? O va a Sí, salir sí. dentro de poco en español, o sea que podremos leerlo. Pero además luego has escrito artículos de ciencia, de oceanografía, de biología, en tu trabajo y todo eso. Y yo no sé si en ese mundo científico en el que te has movido, ¿ha habido has comentado alguna vez estas experiencias o es un mundo completamente separado y que todo el mundo recibe estas cosas muy mal? Porque también has hablado de que la comunidad médica pues te ha ayudado y tú has encontrado, digamos, respuestas en el artículo que has escrito en la Johns Hopkins, en la universidad, hablas de que, has encontrado también respuestas en la medicina. ¿Cómo ha sido tu relación con el mundo este de la ciencia? ¿Son dos mundos totalmente separados o hay alguien de ese mundo que te ha prestado atención o cómo ha sido esa relación? Pues bueno, increíblemente se da cuenta uno que a pesar de que la gente quiera encontrar que son mundos separados, nos damos, bueno, primero siempre llevo a la gente a pensar si la esencia de quienes somos
es amor, es alegría, es claridad, es conciencia. Entonces, eso es cuando llevo a la gente a pensar. Entonces, si realmente estás siendo la presencia de todos esos principios, entonces no importa si eres científico, si eres carpintero, si eres cocinero, si eso es espiritualidad. Es cuando estás viviendo la esencia de quién eres. Para ser espiritual solo se requiere que seas esos principios universales donde quiera que estés. La Ujú, separación está en la mente. Es la idea de que porque soy científico no tengo alegría, porque soy científico no experimento amor, porque soy científico no experimento conciencia. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Esa es la primera importante claridad que debemos tener. ¿Qué es lo que la gente considera espiritualidad? ujú, Porque se piensa que la espiritualidad es fenómeno, ¿no? La espiritualidad es el ser auténtico. Si ujú, estás siendo auténtico, ya estás en tu paso espiritual. ujú, Entonces, pero claro, obviamente porque la gente no tiene esa claridad de qué es lo espiritual, entonces se crea esa división. Y en mi trabajo, mira, cuando después que tuve este despertar de la conciencia aún más profundo, yo le preguntaba, bueno, la comunicación con los seres de luz volvió full, como si, ¡guau! Me conecté, te digo, prendí la luz de nuevo, volví a casa y es cuando le digo a los seres de luz qué le debo decir, qué debo hacer o decir a estas personas. Porque claro, yo quería, es como estás, ¡ah! Quiero que todos se enteren que esto, wow, es increíble. Y es cuando la respuesta viene de lo más preciosa y los seres de luz dicen, no digas o hagas nada. Tu presencia sola es lo que ellas necesitan, la luz de tu presencia, la claridad de tu conciencia. Porque a veces creemos que porque experimentamos algo, los otros también tienen que. No, ¿qué tal si damos honor a lo que cada quien es y donde cada quien está? ujú, Y cuando tú eres esa presencia misma, ese amor, esa dulzura, ese cariño, la gente lo siente, ya está siendo espiritual donde quiera que estés. Y eso fue lo que empecé a hacer. Estaba yo caminaba a los corredores de la oficina y todo el mundo decía, no había persona que no parara y te salude y te diga cómo estás. Y a veces me dicen, pero usted conoce a todo el mundo. Yo digo, no, es que simplemente uno está transmitiendo eso que uno es, esa luz que uno es. ujú, Y mira, increíblemente transmitiendo esa luz, uno mira, uno no tiene que hacer nada porque así es como se crean las guerras. Yo creo esto usted lo tiene que creer también. No, es dándole a cada quien su espacio. Y mira, ya no importaba si estaba en la oficina, si estaba trabajando con la Navy, US Navy, también en los barcos. Yo viajé por el mundo entero, Alejandro. Yo he estado en 56 países del mundo, viajando en los barcos y se me acercaba la gente y las conversaciones espirituales empezaban a suceder porque la gente te ve, oye, pero tú eres dulce, pero tú eres compasivo y entonces una cosa lleva y empieza uno a hablar y la gente empecé a ver que había afinidad, no importaba si era científico, el cocinero, el ingeniero. ¿Por qué? Porque la autenticidad nuestra, lo que somos en la raíz de nuestro ser, es luz, ujú. es amor. ¿Quién no está buscando eso, Alejandro? ¿Quién no Sí, está buscando tener conciencia, ser amado, ser amar, dar, recibir, vivir una vida de alegría, pero la buscamos mal porque la buscamos afuera? ujú, Entonces, mira, ya no había división, empecé a conocer mucha gente en el mundo médico, científico, ingeniero, y ahora yo hago sesiones y mira, increíble la cantidad de gente con que hablo son gente profesionales de empresas grandes, de multinacionales y todo el mundo está, ¿cómo encuentro más? ¿Cómo miro más adentro? ¿Cómo hago más sentido de mi vida? ¿Qué más hay? Esto no puede ser todo. ujú. Pues ya para terminar, yo quería preguntarte solamente, ahora que estabas hablando del mundo actual, el mundo actual que está con esta pandemia del coronavirus, ¿cómo ves tú esta situación? A mí
recordaba, leyendo un poco toda tu experiencia y toda tu vida, ese momento tuyo de llegar hasta lo más profundo del sufrimiento, digamos, que realmente fue, como tú dices, lo que te ayudó a volver a salir a contactar con el mundo espiritual, digamos. No sé si esto es lo que le está pasando al mundo hoy o no sé cómo lo ves tú y qué le dirías a la gente que está, pues eso, un poco también dentro del mundo de habla hispana, que son los que nos verán, que está sufriendo ahora mismo estos meses y esta enfermedad tan dura. ¿Qué les dirías a ellos? Yo diría que es muy triste, pero yo he dado cuenta en mi vida que los retos son necesarios. Porque mira, Alejandro, si no hay un reto, ¿cómo te formulas una pregunta nueva? Si no hay un reto, no hay un cambio. Si no hay un reto, no hay evolución. ¿Por qué? Porque sigues en lo mismo. Cuando lo vi con claridad, si todos estos retos no se hubiesen presentado, ¿cómo habría yo sabido quién soy? ¿Cómo habría profundizado? Hay otra cosa antes que nos vayamos. No todos los retos tienen que ser sufrimientos. El sufrimiento es una historia que nos contamos. El sufrimiento es cuando nos quedamos parados en la historia de Ingrid y pobre Ingrid. Y me meto como en una circunferencia de esas y no salgo. Pero ¿qué tal en el momento? Siempre tenemos la oportunidad en cualquier momento, así de increíble es la vida, de parar y decir, bueno, no, me detengo y de preguntar, ¿para qué es esto? Ese es realmente el libre albedrío. Libre albedrío es no que escojo de comer, qué ropa me pongo, no, libre albedrío es escojo el camino del sufrimiento o escojo el camino de la claridad. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es este reto? ¿Por qué se presentó esto en mi camino? ¿A dónde me está llevando? En el momento que haces esas preguntas se terminó el sufrimiento de estar atrapado en lo mismo. Bueno, sí puedes seguir sufriendo una pena, pero la claridad empieza a llegar. Te sales de esa situación. Y entonces empiezas a ver los retos no como un problema. Entonces de pronto vemos que el COVID, todo esto no es un problema, es una oportunidad para generar un cambio, para ver las cosas diferentes, para evolucionar. La vida se vuelve un camino chévere. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingrid, por toda esta charla, toda esta entrevista, en abrirnos tu corazón, tu vida, lo que ha sido toda tu experiencia y darnos estas pinceladas de luz para llevar esta situación en la que estamos llevando y la conferencia anual de la IANDS de este año para la gente de habla hispana. Muchísimas gracias de corazón por todo el cariño que nos has brindado y esperamos muy prontito que salga tu libro para poder leerlo en español, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti. Y antes de irnos, una última cosita, perdona, pero una última cosa es que yo creo que el trabajo más importante ahora para todos nosotros es tratar de calmar la mente. Mira, Alejandro, cuando calmamos la mente, wow, las respuestas vienen, la claridad viene. Tratar de buscar espacios donde nos podemos calmar. Y bueno, ahí es cuando los podemos conectar y saber las respuestas vienen con claridad, nos volvemos más inteligentes. Sabiduría, no solo la inteligencia del libro. Entonces, esa es una invitación que le hago a la gente antes de irnos, aprender a calmar la mente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo intentaremos todos ir por el camino. Muchísimas gracias, Ingrid. Hasta otra ocasión. Muchas gracias, Alejandro. Es un honor. Gracias.